que oremos a Dios, pongamos delante de la presencia de Dios esta enseñanza que Él nos va a hablar en esta mañana, y que sea su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre, nos redarguya si tiene que hacerlo, que nos impacte, pero que su palabra nos transforme en esta mañana una vez más. Amén. Cierra tus ojos, levanta tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición enorme que nos das de poder iniciar una semana más aquí en tu casa. Gracias porque somos muy bendecidos, como dice tu palabra. Somos bienaventurados, muy bendecidos, porque podemos disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo nuestro ser desde muy temprano para estar aquí en tu casa, alabarte, adorarte. Y ahora queremos escuchar tu voz. Queremos hacer silencio, queremos estar quietos y escuchar tu voz y conocer que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, háblanos, ministranos por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos impacte, nos redarguye y tu palabra nos transforme. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Te voy a pedir que me acompañes ahí a leer el Evangelio de Lucas capítulo 15 en el versículo 1. Lucas capítulo 15 en el versículo 1 dice la palabra: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Y también te voy a pedir que me acompañes a ver en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice la palabra: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Después, en el versículo 10, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar platicando con nuestro pastor y con otros hermanos después de una cena que estábamos compartiendo. Pudimos ir a cenar y después de la cena pudimos platicar un buen rato. Estábamos charlando y platicando casi siempre situaciones de la iglesia, situaciones del reino. Y dentro de la plática que estábamos ahí, empezamos a hablar varias cosas, varios puntos, pero un punto nos llevaba a otro, etcétera. Y
como yo creo que todos hemos platicado, así empiezas hablando de una cosa y ahora tú ya terminaste hablando de que la América perdió, ¿no? Y un montón de cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, pero hubo algo ahí, hubo una frase, una declaración que el pastor hizo dentro de la plática que estamos, que me llamó mucho la atención y me dejó así pensativo con respecto a eso que él dijo. Y eso me motivó a estudiar y a profundizar en el asunto, y que tiene que ver con lo que estos pasajes que acabamos de leer mencionan, ¿sí? Aquí podemos ver dos pasajes distintos de la palabra, ¿sí? Donde nos habla de eventos que Jesús estaba viviendo, visto por dos personas totalmente distintas, uno muy allegado a Jesús, otro no tanto, o tal vez ni lo conoció, ¿no? Pero nos está hablando distintos pasajes de la palabra donde Jesús está hablando y refiriéndose a dos tipos de personas distintos. En estos pasajes de Lucas y de Mateo, Jesús está hablando y refiriéndose a dos tipos de personas distintos, pero que en una primera lectura, en un primer vistazo, nos pudiera parecer que son el mismo tipo de persona, porque utiliza una imagen muy similar en ambos pasajes. Nos habla sobre la oveja perdida. Tanto en Lucas como en Mateo nos habla ahí sobre la oveja perdida, y pudiéramos pensar en una primera lectura, en un primer vistazo, pudiéramos pensar que Jesús está hablando de lo mismo, ¿sí? Si nos enfocamos solamente a esos versículos donde habla de la parábola de la oveja perdida en ambos evangelios, podríamos decir, no, pues es lo mismo, ¿no? O sea, se está refiriendo al mismo evento, al mismo acontecimiento, perdón, en ambos casos, pero no es así. Si leemos con atención más ampliamente el contexto, como lo acabamos de hacer ahorita, de los dos pasajes, podemos darnos cuenta de que no es así, ¿no? En el pasaje de Lucas nos habla, dice ahí, que nos empieza a narrar que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, y por eso los fariseos se molestaban. ¿Sí? Algo de lo que nos hablaba Dios ahora a través del pastor Gustavo Falcón en Fusión, ¿sí? Cómo los fariseos se molestaban porque Jesús estuviera conviviendo, estuviera platicando, estuviera realizando la labor de evangelismo con pecadores, con publicanos, con cobradores de impuestos, inclusive con prostitutas se le acercaban, ¿sí? Y Jesús les hablaba del reino de Dios, les predicaba, y dice ahí que por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores, dice ahí, con semejantes pecadorzotes, ¿no? Y luego dice ahí, y hasta comía con ellos, súper pecadísimo, ¿no? Comía con ellos. Y entonces Jesús tiene que narrar esta parábola de la oveja perdida. Y después en Mateo, en el capítulo 18, vemos cómo también nos habla de la oveja perdida, pero nos habla de un contexto totalmente distinto. Nos habla de cómo sus discípulos estaban con ellos y le preguntan, ¿quién es el más importante en el reino? Y Jesús llama a un niño y les empieza a hablar de las características del niño, de su humildad, de su sencillez, de su inocencia, y les dice, si tienen que ser como niños para poder entrar al reino del cielo, al reino de Dios. Si no se hacen como niños, nunca van a entrar al reino de Dios, ¿sí? Y empieza a hablar de la importancia de los niños, y empieza a hablar de cómo nosotros como adultos tenemos que serles ejemplo y tenemos que cuidarnos, ser de tropiezo para ellos. Y habla ahí fuerte y dice, si tú eres de tropiezo para uno de estos niños, dice, mejor te sería que te ataras una gran piedra de molino al cuello y te arrojaras al mar. Ay, Jesús diciendo eso. Sí, Jesús diciendo eso. Y nos empieza a hablar ahí, empieza a hablar de los niños, y después nos menciona, dice en el versículo 10, dice versículo 10 de Mateo 18, dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Y luego nos menciona la parábola de la oveja perdida. O sea, nos habla, en ambos pasajes nos habla de la parábola
de la oveja perdida, pero en dos contextos totalmente distintos, refiriéndose a dos tipos de personas totalmente distintas la una de la otra. ¿Sí me está siguiendo? Amén. En alguna ocasión alguien hizo en el Facebook un comentario, una de esas publicaciones que abundan mucho en el internet y en las redes sociales, donde externa su inconformidad o externaba su conformidad o su punto de vista, pero no se atrevía a hablarlo de frente con quien tiene que hacerlo. ¿Sí? El internet y las redes sociales son muy buenas porque cuando tú las usas para el reino, puede ser de impacto, de influencia para muchas personas, influencia del reino de Dios a muchas personas, pero también tienen un lado no malo, sino un lado negativo cuando las usas para aventar la piedra y esconder la mano. No sé si te ha tocado ver publicaciones en el Facebook, en internet que se quejan y opinan y todo, ¿sí? Pero no tienen el valor para ir y enfrentar a la persona, parársele enfrente y decirle su inconformidad y lo que le molesta o con lo que no está de acuerdo. Entonces esta publicación que vi una vez ahí en el internet era de este tipo, ¿no? Dentro de lo que mencionaba en la publicación decía textual: de nada sirve tener templo lleno, si luego se van y no sabemos consolar, solo se nos da la crítica. Dentro de lo que mencionaba, de nada sirve tener un templo lleno si luego se van y no sabemos consolar, se nos da la crítica. Y yo relacionando esto con lo que te decía que escuché que el pastor nos estaba hablando en esa ocasión, ¿sí? Empecé a atar, a relacionar una situación con la otra, porque esta es una manera de pensar muy recurrente en la iglesia. ¿Sí? Lo que esta publicación expresaba es una manera de pensar muy recurrente en la iglesia con respecto a los que se van de la iglesia por rebeldía o por desobediencia o por disciplina. Y creo que lo que hoy nos está hablando Dios, o lo que hoy nos va a hablar Dios, nos va a aclarar mucho la postura de Él al respecto de esto. Para eso es necesario y tenemos que definir y conocer el significado de ciertos términos. El primero de ellos es perdido. Y los mencionan ahí estos pasajes que leímos ahí en Lucas y en Mateo. El significado de perdido, la definición de perdido es que no tiene o no lleva un destino determinado. Eso significa perdido. Perdido significa que no tiene o no lleva un destino determinado. Después, extraviado. En los pasajes que leímos en Lucas, en el capítulo 15, habla de las ovejas que se pierden. Y en Mateo capítulo 18 habla de las ovejas que se extravían. En otras versiones habla de las ovejas descarriadas. Nada más que descarriado suena así muy feo, ¿no? Así como que no voltees a ver al de al lado, no tienes por qué voltearlo a ver, ¿no? Sí. Pero descarriado suena muy feo. Entonces en esta versión habla de extraviado, ¿sí? Descarriado significa apartarse del camino razonable. Fíjate bien, descarriado significa apartarse del camino razonable o separarse de la protección o las buenas compañías. Eso significa descarriado. Apartarse del camino razonable o separarse de la protección o las buenas compañías. Y extraviado significa que ha perdido el camino. Dejar la forma de vida que se había empezado y tomar otra distinta que generalmente es peor. Amén. ¿Queda comprendido esto? Sí. Una cosa es perdido, otra cosa es extraviado y descarriado, aunque extraviado y descarriado son sinónimos entre ellos. ¿Sí? A final de cuentas se van para otro lado. Pero perdido es otra cosa distinta. Perdido es una persona que no tiene o no lleva un destino determinado. Y no porque no lo tenga, sino porque no lo ha descubierto en Dios. Todos tenemos un destino en Dios. Todos tenemos un plan de vida ya diseñado y establecido por Dios. Y un perdido no es que no lo tenga, es que no lo ha descubierto. Y eso es bien diferente, porque nosotros lo vamos descubriendo cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y empezamos a tener una relación con el Padre.
A través de Jesús vamos descubriendo el destino de Dios para nuestras vidas y lo vamos cumpliendo. Pero una persona que no conoce a Jesús, que no tiene a Jesús, no tiene una relación con Dios y por lo tanto no puede descubrir ese plan de Dios para su vida. Amén. Entonces, cuando Jesús hace referencia a la parábola de la oveja en el pasaje de Lucas, Él se está refiriendo, Jesús está hablando de todas aquellas personas que se hallan perdidas, es decir, que no llevan un destino determinado, no porque no lo tengan como te mencionaba, sino porque no lo han descubierto al no tener una relación con el Padre, quien se los muestre a través de Jesús. En el pasaje de Lucas capítulo 15, en el versículo 1, Jesús está refiriendo en esta parábola a las personas perdidas, a las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Porque como no tienen a Jesús en su corazón, no pueden tener una relación con el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Entonces, cuando una persona no tiene a Jesús, no puede tener una relación con el Padre. Nosotros nos relacionamos con el Padre porque tenemos a Jesús. Y cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón, no se puede relacionar con el Padre y entonces no puede descubrir el destino del Padre para su vida. Entonces Jesús, esas ovejas perdidas que habla Jesús en Lucas 15, son esas personas que no le han recibido en su corazón. Amén. Ahí lo menciona claramente. Vamos a leerlo una vez más. Ya se me perdió. Aquí está. Lucas capítulo 15 en el versículo 1. Bueno, vamos a leer en el versículo 4. Dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Pero checa el contexto de este pasaje. Jesús está hablando a los fariseos, refiriéndose a los pecadores. Porque los fariseos se estaban quejando de Jesús, de que convivía, de que le hablaba a los pecadores, de que hasta comía con ellos, dice ahí Lucas capítulo 15. Entonces Jesús se está refiriendo a los pecadores, a los que no le tienen en su corazón, a los que viven sin conocer el destino de Dios para sus vidas. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? A esas personas se está refiriendo Jesús ahí. Esos son los perdidos, esas son las ovejas perdidas. Entonces son estas ovejas perdidas sin destino a las que el pastor, son estas ovejas perdidas y sin destino a las que el pastor y la iglesia hoy en día debemos salir a buscar para traerlas a encontrarse con Jesús, el gran y buen pastor, que les llevará a tener una relación con el Padre, quien les motivará o quien les mostrará su destino para sus vidas. Son estas ovejas perdidas que tú y yo ahora tenemos que ir y traerlas. Esa es una de las funciones de la iglesia: alcanzar a los perdidos. Nosotros tenemos que ir a buscar esas ovejas perdidas que están ahí, que convivimos con ellas todo el tiempo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, familiares, ¿sí?, que no tienen a Jesús en su corazón, que nunca lo han recibido. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? A ellos tenemos que ir y buscarlos, como hizo el pastor, que dejó a las 99 y fue y las buscó. A esos va el pastor y las busca. A esos va la iglesia y las busca, para traerlas, para presentarles a Jesús y que puedan recibir a Jesús en su corazón, nacer de nuevo y tener una relación con el Padre, para que el Padre les empiece a mostrar el destino que Él tiene para sus vidas. Amén. Esas son las ovejas perdidas. Ahora, cuando Jesús hace referencia a la otra parábola o al otro pasaje que hace referencia a la parábola de la oveja perdida en Mateo, Él se está refiriendo a otro tipo de personas. No se está refiriendo al mismo tipo de personas. Está hablando de otro tipo de personas. Y al inicio del capítulo nos muestra el contexto de este pasaje ahí en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1. Empieza a hablar y nos empieza a mostrar el contexto de cómo está con sus discípulos, y sus discípulos le empiezan a cuestionar. Los discípulos le preguntan sobre el más importante en el reino y Jesús les responde que el más importante en el reino es el que se hace como niño, con humildad e inocencia.
Y después les refiere sobre la atención, sobre el cuidado y la importancia que hay que procurar hacia los niños. Y al final les refiere la parábola de la oveja perdida. Pero en esta ocasión, en este pasaje de Mateo, en esta ocasión cuando Jesús habla de la parábola de la oveja perdida, explica que si la oveja se extravía, ahí lo menciona, que si la oveja se extravía, es decir, refiriéndose a esas personas que han perdido el camino. Acuérdate lo que significa extraviado. Una persona que ha perdido el camino. Extraviado es que ha perdido el camino, que deja la forma de vida que se había empezado y toma otra distinta, generalmente peor. Entonces Jesús se está refiriendo a esas personas que han perdido el camino, que han dejado la forma de vida que habían iniciado con el Padre a través de Jesús. Por eso menciona ahí al final de la parábola: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Déjame explicarte esto. O sea, es otro tipo de persona totalmente distinto. Ahí habla de los extraviados, de los descarriados, de esas personas que pierden el camino y dejan la forma de vida que habían iniciado con Dios. Esas personas que se apartan del camino razonable para separarse de la protección y de las buenas compañías. Por eso Jesús empieza a hablar, les hace referencia a un niño. Y los discípulos dicen: Señor, ¿quién es el más importante en el reino? Y Él les trae un niño ahí y les dice: ustedes tienen que ser como niños, inocentes, puros, ¿sí? El que no sea como niño no va a entrar en el reino de los cielos. Y si alguno de ustedes es piedra de tropiezo para un niño, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar, ¿sí? Tengan cuidado de no ser de tropiezo para esos pequeñitos. Y al final del pasaje, de ese pasaje menciona y dice: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Así dice la palabra. Pero ¿qué pasa cuando a ese niño no se le instruye en el camino? ¿Qué pasa cuando a ese niño nosotros como adultos, como padres, y no solamente como padres, sino como iglesia adulta, no tenemos cuidado de no ser de piedra de tropiezo para ellos? ¿Sabes qué va a pasar? Se van a extraviar, se van a descarriar. Tú puedes ver, a mí me ha tocado ver, he estado con ellos, me ha tocado darles clases a muchos niños a varios niños que desde pequeñitos aquí estaban, 5 y 6 años, 3 y 4, aquí estaban. Y venían bien emocionados y se aprendían y pasaban y se aprendían los versículos y se aprendían los libros de la Biblia y traían todo el ánimo, toda la actitud. Y sus papás también muy orgullosos de ellos porque los estaban instruyendo en la palabra de Dios, en el camino. Y van pasando los años, esos niños van creciendo, van entrando a la adolescencia, entran a la juventud y completamente alejados de Dios. ¿Por qué? Porque se extraviaron. Porque no tuvimos el cuidado de seguirlos instruyendo en el camino de Dios. Y se extraviaron y se fueron. Algunos se van por las drogas, otros se van por la fornicación, otros se van por el dinero, y se van y se alejan de Dios. A ese tipo de personas, y no solamente niños, también adultos. A mí me ha tocado ver adultos que llegan aquí a la iglesia, reciben a Jesús ya en su edad adulta, con toda la pasión, con todas las ganas, con toda la intensidad, y pasa el tiempo, se enfrían y se regresan al mundo. A este tipo de personas es al que se está refiriendo Jesús en este pasaje. ¿Me está siguiendo? Por eso empieza a hablar de los niños y luego menciona a la oveja perdida, a esa que se extravía, a esa que no fue instruida en su camino desde pequeña, a esa que a lo mejor al principio sí fue instruida en su camino, pero después no se perseveró en su cuidado, y en su adolescencia, en su juventud,
Se perdió. ¿Me está siguiendo? A esa oveja se está refiriendo aquí Jesús, y por eso al final Jesús enfatiza y dice: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos se pierda. Está hablando de dos personas totalmente distintas: los que se pierden y los que se extravían. Los que se extravían son aquellos que ya iniciaron una relación con Jesús, que ya iniciaron una relación con el Padre a través de Jesús, y que por alguna u otra razón se enfrían y se alejan y se van, se desvían del camino, se van con malas compañías, dice ahí la definición, se alejan. Es totalmente diferente a una persona que se pierde o una persona que está perdida. Hay una diferencia importante en el trato y el actuar de Jesús para con cada una de estos dos tipos de personas o estos dos casos, y que nosotros como iglesia debemos imitar y seguir para hacerles de bendición a esas personas. Nosotros tenemos que aprender de Jesús e imitar el trato que Jesús tuvo para cada una de esas personas, para los perdidos y para los extraviados, para poder serles de bendición. O sea, no se trata de que hay nada más los perdidos, los extraviados. Pues se fueron al mundo, eran cristianos, se fueron al mundo, pues se mueren en el infierno. No, no, tampoco se trata de eso. Pero tampoco podemos estar apapachando y solapando pecado. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque eso no va a ser de bendición para la persona que se extravía. Entonces, esa idea que trae la iglesia, que si tú tienes esa idea, yo le ruego a Dios que en esta mañana transforme tu mente, la trastorne y la transforme, de que como ese pensamiento que te digo que viene en el internet. Y como el pastor Hugo Martínez varias veces nos lo ha comentado cuando viene aquí, ¿no? Yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, ¿no? Se va a otro lado, ¿no? Y se va, y es que no los buscan. Se van de la iglesia y no van por ellos, no los buscan, dejan que se pierdan. Es un trato distinto. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú lo vas a ver y lo vamos a analizar aquí. Con las ovejas perdidas debemos ir y buscarlas y traerlas a Jesús para que descubran el destino que Dios tiene para sus vidas. Ahí en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 4, nos dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Ya vi cómo dice ahí, una oveja perdida, y se da cuenta que está perdida, que no está. Dice, va a dejar a las 99 y va a ir a buscar la perdida hasta que la encuentre. No va a parar hasta que la encuentre. No se va a detener hasta que la encuentre. ¿Me estás entendiendo? Sí. Eso es con la oveja perdida. Va y la va a buscar, y la va a buscar, y la va a buscar, y la va a buscar hasta que la encuentre. Ahí habla de buscarla hasta encontrarla y traerla. Hasta que va, la encuentra, la trae y hace un fiestón, no, porque la encontró. Eso es con las ovejas perdidas. Ese debe ser nuestro trato, ese debe ser nuestra actitud, ese debe ser nuestro actuar, con las ovejas perdidas, con los que no tienen a Jesús en su corazón. Ir por ellos y buscarlos hasta encontrarlos y traerlos. Ahora, entiéndeme, esto es metafórico, no vayas a ir y traerte lo de las greñas y pues a mí me dijeron que hasta que no, o sea, es de perseverar, está hablando de perseverar en oración, en animarlos, en predicarles, en estar ahí con ellos, aconsejarles de parte de Dios, del evangelio, de lo que Jesús establece y dice y enseña. ¿Me estás entendiendo? Sí. Predicarles y predicarles con amor, como Jesús lo hacía. Dice ahí que se sentaba a comer con los pecadores y se juntaba con ellos y convivía con ellos. ¿No participaba de sus pecados? No. Pero tenía una relación con ellos. Si no, ¿cómo les iba a hablar? Si no se relacionaba con ellos.
¿Me estás entendiendo? Y persevera hasta que la encuentra y la trae y hace una pachanga, un guateque celestial, dicen por ahí. Porque la encontró y la trae de regreso a casa. Eso es con las ovejas perdidas, con los perdidos. Con los extraviados, con las ovejas extraviadas es diferente o muy similar, pero diferente. Con las ovejas extraviadas debemos ir, debemos buscarlas y dejar que Dios sea el que trate con ellas para que podamos traerlas de vuelta al camino, a la vida verdadera que abandonaron con Jesús. Fíjate que es distinto. Pareciera lo mismo, pero es distinto. Con una oveja que se extravía, con una oveja que estaba en el camino y se desvía de ese camino y se va por otro lado. Con esa oveja yo tengo que ir a buscarla, tengo que animarla, tengo que exhortarla, como dice Pablo en sus cartas, ¿sí? Animarla, exhortarla en el amor del Señor, ¿sí? Y dejar que Dios trate con ella. Porque si no dejo que Dios trate con ella, voy a estar estorbando en la obra que Dios quiere hacer en su vida y voy a estar estorbando en la lección que Dios le quiere dar. ¿Me estás entendiendo? Fíjate cómo lo dice Mateo capítulo 18 en el versículo 12. Dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, no se pierde, sino que una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Y dice el versículo 11, si la encuentra. No dice que hasta que la encuentre. Dice si la encuentra. Si esa oveja hace caso, no se le escabulle, no se le anda. Si la encuentra, menciona ahí. Les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que se extraviaron. Fíjate que es diferente. En Lucas nos dice hasta que la encuentra y la trae. Aquí nos va y la busca, y si la encuentra, entonces se va a alegrar porque se regresó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos narra Jesús con la parábola del hijo pródigo? Ese hijo pródigo va y va con su padre y dice: dame mi parte de la herencia que me corresponde, quiero ir y vivir la vida loca, ¿no? Y va y dice que le da a su papá la herencia y va y la malgasta con malas amistades y un montón de cosas, de vicios. Termina muy mal, ya todos, casi todos sabemos la historia. ¿Y qué pasa? El papá va a ayudarlo y a sacarlo de ahí, de ese, no sé qué era, donde estaban los marranos ahí, y traérselo y limpiarlo, ¿verdad? Fue el papá por él, ¿verdad? Porque es que, hermano, el amor de padre, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Comiendo algarrobas en el lodo, en la suciedad, con los cochinos. El amor de padre, pues tengo que ir por él, ¿verdad que sí? No, el padre no fue por él. Ese padre, el padre del hijo pródigo, que tenía recursos, que tenía posibilidades, ¿sí? No fue, a lo mejor para contratar a un investigador privado y sabes que encuéntrame a mi hijo, a ver dónde está. O contratarle un par de guaruras y se me le pegan como moscas y me lo cuidan todo el tiempo. Si pasa algo mal me reportan y me avisan. No, lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar con él. Dios tenía que hacer la obra con él. Y dice la palabra que cuando volvió en sí, el hijo pródigo vuelve en sí. Dice: ¿cómo es posible que yo esté comiendo aquí estas cochinadas y los sirvientes de mi padre viven mejor que yo? Se voy a volver y le voy a pedir que me deje ser uno de sus siervos. Y regresa y el papá lo pone como a limpiar mesas, ¿va? No, lo recibe como a hijo y le da el título de hijo y la identidad de hijo y le restituye todo eso que el diablo, por la ignorancia, por la inmadurez del muchacho, todo lo que el diablo le quitó, el padre se lo restituye una vez más. Pero el padre no fue por él, dejó que Dios tratara con él. ¿Me está siguiendo? Entonces,
esta es la manera en la que tú y yo tenemos que operar. Porque desafortunadamente se va algún hermano de la iglesia, algún joven comete una equivocación. Y digo joven porque pasa mucho con los jóvenes. Jóvenes, abran los ojos. Se los he dicho muchas veces en las reuniones. Ustedes están viendo las consecuencias de la desobediencia. Se han parado aquí y han visto las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Ustedes las han visto y aquí se han parado jóvenes a decirles: chavos, allá afuera en el mundo no está chido, no está padre. Te la pintan muy bonito, pero no está padre. Y muchos jóvenes siguen queriéndose ir y romper la cabeza en el mundo. Y peor aún, muchos padres están viendo que sus hijos están rompiendo la cabeza del mundo y nada más los están viendo. Si yo veo que una de mis hijas corre peligro, corro para sacarla de ese peligro. Pero muchos papás, tristemente, muchos papás, con tal de no tener problemas con el hijo, con tal de ahorrarse la molestia, porque es una molestia, ahorrarse la molestia de ir y trabajar con ese muchacho y traerlo colgado como llavero si es necesario, ¿sí? Cuidándolo, vigilándolo, supervisándolo, instruyéndolo, siéndole de ejemplo. Mejor dicen no, que viva la paz, entre comillas. Claramente podemos ver el ejemplo ahí del sacerdote Elí, ¿sí? En primera de Samuel, el sacerdote Elí, Dios le habla a Elí a través de Samuel, un niño. Dice: por cuanto no le estorbaste a tus hijos. Fíjate bien lo que dice ahí, lo que Dios le dice ahí. No le dice: por cuanto tus hijos no fueron íntegros delante de mí. No. Dice: por cuanto tú no le estorbaste a tus hijos para que para que no se alejaran de mí. Dice: voy a arrancar a todo tu linaje del sacerdocio. Y no va a volver a haber sacerdote de tu linaje que ministre en el templo. O sea, recio. Por cuanto no les estorbaste. Por cuanto no fuiste la primera piedra de tropiezo para ellos. Ojo, piedra de tropiezo para que se alejen del camino de Dios. Ahí sí tenemos que ser la primera piedra, la primera muralla que tienen que sortear. ¿Me estás siguiendo? Pero cuando esas ovejas se extravían y se van, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar? Sí, tenemos que ir, tenemos que buscarles para exhortarles en amor, como dice Pablo, animarles, aconsejarles, pero dejar que Dios trate con ellos. Dejar que Dios trate con ellos. Y si están padeciendo consecuencias de su pecado, tenemos que dejarlos. Porque si no, ¿cómo van a aprender? Si no, ¿cómo van a entender que hicieron mal? Miren, hermanos, o sea, a veces es difícil, yo lo sé, y digo, muchos a mí me lo han dicho. A mí hay papás que a mí han venido y me han dicho: espera a que tengas a tus hijas adolescentes. Sí, yo lo sé, mis hijas van a crecer. Y muy probablemente alguna de ellas, yo espero que no, declaro que no. Estoy pensando en una, pero no. Claro que no. Sí. Seguramente se me va a querer brincar la barda, como decimos. Pero yo voy a ser el primer obstáculo en su vida para que se aleje de Dios. Y si el día de mañana, aun cuando yo le ponga todos los obstáculos habidos y por haber, y aún así ella haya la manera de salirse y extraviarse, que Dios la bendiga. Pero yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, todo lo que esté en mis recursos físicos y espirituales, para que ella camine, o para que ellas caminen en la voluntad de Dios.
Y Dios no lo quiera, pero si se llegan a brincar, la verdad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, pero tienes que afrontar las consecuencias. Hay consecuencias por la desobediencia. Y si nosotros queremos suavizar esas consecuencias, ellos nunca van a aprender la lección. Y no solamente con los hijos, con los hermanos ya adultos, ya mayores, que de igual manera se extravían, pierden el camino. Hay consecuencias. Entonces no es de que, ay, es que aquí no hay amor, no van y los buscan, el pastor no va y los busca. No es que no va y los busque, que está dejando que Dios haga la obra en ellos. Porque de otra manera no va a ser de bendición para ellos. Hay papás, muchacho va, embaraza a la muchacha. ¿Qué es lo que hacen? Los meten a vivir con ellos. Es que no tienen dónde vivir, hermano. Ay, pues eso hubiese pensado antes de embarazarla, hermano. Es que no tienen ni para comer. Pues ¿quién les manda? Es que eso es falta de amor. No, eso es disciplina. Es disciplina. Y dice la Biblia que la disciplina a nadie le gusta, pero trae mucha bendición a aquellos que son ejercitados en ella. Y yo también le doy gracias a Dios porque ha habido jóvenes o ha habido hermanos que en algún momento de sus vidas se han extraviado, se han alejado, se les ha buscado, se les ha exhortado, se les ha animado. Y Dios ha tratado con ellos y han regresado y han corregido. Y aquí están al día de hoy. ¿Sí? Y Dios sigue haciendo la obra en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me estás entendiendo? Entonces tenemos que distinguir estas cosas. A las ovejas perdidas se les busca hasta encontrarlas y traerlas. A las extraviadas se les busca para exhortarlas y que Dios sea el que trate con ellas y les convenza de su error. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y tenemos que buscar a quienes tenemos que buscar y tenemos que dejar que Él trate y trabaje con quien tiene que hacerlo. Dice el pastor, a veces queremos ser más papistas que el Papa. Queremos pasarnos de misericordiosos y de buenos. Y sí, hay que ser misericordioso, hay que ser bueno, pero tenemos que entender estas cosas, hermano. Si una oveja que se extravía, yo voy y la solapo y la apapacho, chiquita, tú no hiciste nada. Y no dejo que aprenda de su error, que no es lo correcto. Dios no quiere que aprendamos de nuestros errores, pero ya lo cometió, tiene que aprender algo. Si no, lo cometió de balde, sin ningún sentido. ¿Me está entendiendo? Sí. Tenemos que dejar que Dios trate con ellos. Porque también tenemos los casos que se extravían y vienen a buscar al pastor. Pastor, mi hijo se fue de la casa, ¿qué hago? Y el pastor le da un consejo, le dice qué hacer, con la sabiduría, con la experiencia que Dios le ha dado, le dice qué hacer. Y van y hacen todo lo contrario. ¿Y qué pasa? La cosa se pone peor. Y ahí están los casos. Entonces, tenemos que entender nuestro actuar para con los perdidos y para con los extraviados. Que los se vayan al infierno los extraviados, no queremos eso. Ahí claramente Jesús lo dice ahí en la parábola de Mateo, dice: de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca, que ni siquiera uno de esos que se extraviaron perezca, sino que recapacite, así como el hijo pródigo recapacitó, volvió en sí, reconoció su error, reconoció su pecado, se arrepintió de él, se alejó de él. Que de la misma manera ellos puedan ser restaurados y puedan estar aquí con nosotros y puedan descubrir y cumplir el propósito y el destino de Dios para sus vidas. Amén. Eso sí, los queremos, sí, pero para que estén en una relación correcta con Dios,
a través de Jesús. ¿Me está siguiendo? Amén. Y los perdidos, eso sí, dice ahí, buscarlos hasta encontrarlos y traerlos. Tu esposo que es inconverso, tu esposa, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, de escuela, esos que están contigo a diario, que viven sin conocer el destino de Dios para sus vidas porque no tienen a Jesús en su corazón, a eso sí, búscalos y persevera y anímalos hasta alcanzarlos para el reino de Dios. Amén. ¿Quedó claro? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos ahí donde estás y así con tus ojos cerrados, yo te voy a invitar a que medites. Medites si hay alguien cerca de ti o alguna persona cercana a ti que tal vez esté en alguno de estos dos casos. A lo mejor está perdido porque no tiene a Jesús en su corazón. No conoce el destino, el propósito de Dios para su vida. Y vive alejado de Dios, vive alejado de Jesús, sin destino, haciendo cosas totalmente alejadas de la voluntad de Dios porque no conoce cuál es la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú le has predicado, a lo mejor tú has hablado muchas veces con él, a lo mejor le has animado, a lo mejor lo has invitado ya aquí a la iglesia, a lo mejor ha venido, pero sigue viviendo sin un destino. Sigues viviendo sin conocer el destino de Dios para su vida. Y a lo mejor tú has pensado en tu corazón, en tu mente, tú has pensado ya que Dios trate con él. Lo dejo en las manos de Dios. Dios en esta mañana te dice, tienes que ir y buscarlo hasta encontrarlo. Tienes que ir y buscarlo hasta traerlo, para que haya fiesta. Para que haya fiesta por un pecador que se arrepiente. A lo mejor tú conoces a alguien, a lo mejor un familiar tuyo, un amigo tuyo, a lo mejor incluso algún miembro de esta iglesia que está extraviado, que se desvió del camino y tú lo aprecias, le tienes en gran estima, le amas. ¿Sabes? Dios en esta mañana te dice, sí, búscalo, exhórtalo, anímalo, pero no interfieras en la obra de Dios en su vida. No interfieras en lo que Dios quiere tratar con él y en lo que Dios quiere enseñarle. No trates de minimizar, no trates de acolchonar las consecuencias a su desobediencia, a su rebeldía, porque eso no le va a ser de bendición. Hay que orar por él. Hay que pedir mucho a Dios por él y exhortarlo y animarlo, pero dejar que Dios trabaje con él. La palabra dice que el único que convence es el Espíritu Santo. Tú y yo jamás vamos a poder convencer de nada. El único que convence es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros actuemos, fíjate bien, cuando nosotros actuemos de esta manera, que Jesús actuó con los perdidos y con los extraviados, eso va a ser de bendición para ellos. Eso va a ser de bendición para ellos. Y esos hijos pródigos que están fuera van a recapacitar, van a volver en sí, se van a arrepentir y van a regresar al buen camino. Así con tus ojos cerrados y
Y con esa persona o con esas personas en tu corazón, en tu mente, te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Con esas personas en tu mente, las que tú estás pensando, las que el Señor puso ahorita en tu corazón, en tu mente. Y yo te voy a invitar a que las pongamos delante de la presencia de Dios, a esos perdidos y a esos extraviados. A lo mejor suena feo las palabras, pero no lo hacemos de una manera despectiva. No lo hacemos de una manera etiquetándolos, no, sino para identificar la situación en la que se encuentran, para orar, para actuar de una manera correcta hacia ellos, que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí, levantes tus manos y comiences a levantar delante de la presencia de Dios a esas personas que Dios ya puso ahí en tu corazón. Menciónalas delante de Dios. Menciónale sus nombres a Dios. Menciona sus nombres delante de Dios. Y si esas personas están perdidas, pídele a Dios que te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento, la creatividad, las palabras, las estrategias para alcanzarlos, para buscarlos hasta encontrarlos y traerlos a su reino. Dile a Dios: Señor, dame la creatividad, dame las palabras, dame los momentos, los tiempos perfectos para hablarles, para predicarles de Jesús, para perseverar, para no cansarme, para no desanimarme y buscarlos hasta encontrarlos y traerlos a tu reino. Si la persona que Dios puso en tu corazón es alguien que se extravió, de la misma manera dile: Señor, dame palabras, palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, para exhortar, para animar. Que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo les convenza, porque solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Que tu Espíritu Santo les convenza, les haga volver en sí para que se arrepientan y retomen ese camino del cual se alejaron. Ayúdame a mí a ser obediente, díselo: ayúdame a mí a ser obediente para no interferir. Ayúdame a mí a ser inteligente. Ayúdame a mí a ser sabio para no interferir con tu obra en sus vidas, para no interferir con tu trato para sus vidas. Que verdaderamente les pueda ser de bendición, que verdaderamente les pueda ser de edificación y no de estorbo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a instruir a nuestros hijos en tu palabra, en tu camino, no solamente cuando sean niños, sino desde que sean niños, aún en su adolescencia, aún en su juventud, incluso aún cuando ya hayan hecho vida de casados. Poderles seguir aconsejando de parte tuya. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú vas a traer a todas estas personas, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Y tú eres un Dios que se goza por uno solo que se arrepiente. Tú haces fiesta. Y nosotros declaramos y creemos que no va a ser uno, van a ser cientos, van a ser miles que se van a arrepentir y van a llenar esta casa, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.